Hola, hoy llegamos a un punto súper chévere de este curso, el efecto túnel. Vamos a ver cómo lo que vimos la vez pasada nos sirve para entender cómo las partículas a nivel cuántico pueden atravesar barreras, a pesar de que a nivel clásico esto no es posible. ¿Cuál va a ser la idea? Tenemos un potencial, o sea, voy a tener una fuerza que no me va a dejar que las partículas clásicamente penetren, ¿ok? Entonces, a diferencia de lo que hicimos la vez pasada, esto no va a ser simplemente un escalón. Tenemos una barrera de la cual que va a estar caracterizada por un ancho y por un alto de potencial. Y de ahí para adelante, pues, es analizar lo que acá, como hicimos la vez pasada. Entonces tenemos tres regiones ahora, una donde el potencial es cero y una región que va a caracterizar la barrera donde el potencial es distinto de cero. Donde el potencial es igual a cero, tenemos la solución de partícula libre como ya la conocemos en varias ocasiones. Donde el potencial es distinto de cero, podemos tener la solución de partícula libre si la energía es mayor al potencial. Y eso también lo analizábamos en el caso del paso de potencial. Pero vimos que era más interesante estudiar el caso en que la energía fuera menor al potencial en sí. Entonces, en ese caso, tenemos que las soluciones ya no son exponenciales complejas, sino exponenciales normales. O sea, tengo posibilidades de funciones de onda que aumentan o decrecen exponencialmente. Ahora, fíjense que en la región 3, porque estoy suponiendo que la partícula está siendo preparada en la región 1 y viene en la dirección de X positiva, en la región 3 yo no espero tener partículas viniendo desde X infinito, venir en la dirección hacia X negativos. Así que, así como hacíamos la vez pasada, para suprimir algunas partes de la solución, voy a pedir que las ondas viajeras en la dirección X negativos no aparezcan. Entonces, esta simplemente la voy a suprimir. Y no la considero parte de la solución. ¿Qué hacíamos la vez pasada también? Veíamos que había una parte de la solución que cuando yo iba hasta X positivo, X al infinito, iba a estallar, iba a ser divergente. Y entonces, físicamente, argumentábamos que esa parte de la solución no iba a estar. Eso iba a estar en esta parte. Sin embargo, aquí, como la barrera es finita de tamaño, de ancho, no voy a presentar ningún problema, ¿cierto? Y puedo mantener esta parte. Físicamente no hay problemas con mantener ese término en la solución. Así que voy a tener una función de onda que va a depender de 1, 2, 3, 4 y 5 parámetros, los cuales yo quisiera determinar para solucionar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Igual que antes. Voy a utilizar las condiciones de empalme. Ahora tengo dos condiciones de empalme porque tengo dos puntos donde las regiones coinciden. En X igual a 0, donde tengo que igualar la función en la región 1 con la función en la región 2, perdón, aquí esto está mal. Esto está evaluado en 0 y esto está evaluado en 0. ¿Sí? Esa es mi primera condición de empalme, donde digo que la función tiene que ser continua y su derivada también tiene que ser continua. Entonces aquí lo que hago es simplemente reemplazar las soluciones generales que tengo en ambas zonas para esta y las igualo. Entonces esas son las condiciones de continuidad de la función y de su derivada. Para la otra zona de empalme, que es donde x vale igual a, tengo que requerir que la función de onda 2 de la región 2 sea continua con la función de onda en la región 3. Y lo mismo para su derivada. De esta obtengo esta ecuación y de la segunda obtengo esta. Entonces, si se dan cuenta, tengo 4 ecuaciones para 5 parámetros, de los cuales entonces yo voy a poder despejar 4. Recordemos que me va a quedar una por ahí sin despejar, que ya la puedo determinar utilizando la condición de normalización de mi función de onda. Pero eso no es lo que nos va a interesar aquí. Aquí lo que nos va a interesar es ver si yo puedo encontrar una relación cuantitativa para la probabilidad de que la partícula atraviese
el muro. Y para esto entonces no vamos a necesitar solucionar completamente el problema, como vamos a ver. Entonces lo que voy a hacer es utilizar estas dos ecuaciones para despejar A2 y B2, estos dos amigos acá, en términos de A3. ¿Sí? Aquí es sencillo, digamos, coger estas dos, estas, y restarlas y sumarlas para despejar A2 y B2. Y si cogemos la condición de empalme en X0, voy a tener también que puedo despejar A1 y B1 en términos de A2 y B2. Aquí. Bien, ahora sí. Ahora, si utilizo las primer par de ecuaciones, puedo despejar A1 y B1 en términos de A2 y B2, que van a quedar también como funciones de capa y K. Y se pueden expresar de esta manera sencilla, utilizando la solución que había encontrado aquí. O sea que yo voy a poder escribir, y era lo que había vertido anteriormente, A1 y B1 en términos de A3. ¿Ok? Y de ahí yo voy a poder encontrar dos coeficientes que van a ser de vital importancia para el estudio de este tipo de sistemas. Uno que vamos a llamar el coeficiente de reflexión. Ese coeficiente de reflexión, ¿qué es lo que hace? Me dice cuál es la probabilidad de que una partícula se devuelva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Lo que tengo que hacer es calcular el módulo al cuadrado de la razón entre estos dos. Si se dan cuenta, A3 ya no aparece porque, como aparecían ambos, se elimina. ¿Ok? Si ustedes cogen estos dos, tienen que manejar un poquito lo que está sucediendo, van a encontrar esta expresión, que es una expresión bien conocida, usualmente la encuentran con el seno hiperbólico, aquí la estoy poniendo con el cosecante, ¿listo? Para que quede un poco más elegante. Y entonces yo veo que la probabilidad de reflexión efectivamente va como el potencial. Si el potencial es 0, pues la partícula no se va a devolver. No va a haber probabilidades de que rebote, ¿cierto? Entonces eso es lo que estoy tratando de escribir aquí. Me dicen que si el potencial va a 0, la partícula no va a rebotar. No hay probabilidad que rebote. Bien, chéverísimo. Tenemos la probabilidad de que rebote, pero eso no es divertido. Habíamos dicho que eso se sabe incluso clásicamente. Nosotros queremos ver algo nuevo. Y esa es la probabilidad de que pase la barrera, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es ver cuál es la probabilidad o la amplitud de probabilidad que va a tener relación con la devenida, ¿cierto? La relativa. Entonces tengo que hacer la razón entre la amplitud de entrada, la de salida en la región 3 y elevo al cuadrado, el módulo al cuadrado. Y voy a encontrar una expresión que es distinta de 0. Y esto es lo bonito. Entonces estamos viendo uno de los fenómenos más chéveres de la mecánica cuántica, el efecto túnel. Vemos que clásicamente una partícula con energía inferior a la barrera de potencial no va a poder superar esa barrera. Cuánticamente existe una probabilidad distinta de 0 y se puede analizar. ¿Sí? Esto se puede ver en el laboratorio. Fenómenos como el efecto Josephson en superconductores son debidos al efecto túnel. Fenómenos tan vitales para la vida como la fotosíntesis detrás tienen el efecto túnel también. O sea que no es una cosa que simplemente no es un ejercicio de tablero, digamos. Se puede ver en el laboratorio. Ahora aquí lo he hecho de una manera, digamos, formal, que es evaluando directamente estas razones.
Sin embargo, nosotros sabemos que la probabilidad tiene que conservarse. Si yo mandé una partícula y al principio yo tenía una probabilidad de 1 de encontrarla en todo el espacio y ella rebotó o se transmitió, debe haber una probabilidad total de 1 cuando la sumo. Así que este coeficiente de transmisión más este coeficiente de reflexión tiene que dar 1. Y ustedes pueden darse cuenta que si suman esto, les da efectivamente 1. Entonces, usualmente lo que uno hace es calcula uno de ellos dos y el otro simplemente lo evalúo de esta relación. Bien, entonces estábamos viendo otra vez. Espero que sientan la emoción del momento que es haber descubierto un fenómeno. Aquí lo hemos estudiado para un caso, digamos, un poco fantástico, que es una onda monocromática. Habíamos dicho que en realidad las partículas están descritas por paquetes de onda, no por una onda monocromática plana. Sin embargo, esto se puede ver también en un caso de paquete de onda. No se utiliza tanto el método que estamos haciendo aquí, sino un método numérico, que pues quisiera mostrarles un poco algunas simulaciones que ustedes pueden encontrar en internet, que es solucionar directamente la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo con alguna condición inicial. Entonces, veamos un poco estas simulaciones y las discutimos. Primero que todo, déjenme mostrarles qué es lo que se puede hacer qué es lo que nos permite ver este simulador. Entonces, si se dan cuenta, en el panel superior tenemos el potencial al cual le podemos variar tanto el ancho como la altura, y también podemos escoger, esa línea verde me está diciendo cuál es la energía promedio de mi estado. También podríamos cambiar los valores de los potenciales a ambos lados, pero los vamos a dejar 0 como hicimos nosotros. En el panel de la mitad nos está mostrando la función de onda, tanto la parte real en rojo como la parte imaginaria en azul, y abajo sí nos está mostrando la densidad de probabilidad, que es el módulo al cuadrado de la función de onda. Además me muestra el coeficiente de reflexión y de transmisión que acabamos de definir. Entonces aquí estamos suponiendo que la onda viene de izquierda a derecha. Vamos a ponerla a correr y veamos cómo es la evolución. Entonces vemos efectivamente, estamos arrancando con una onda plana. Vemos cómo evolucionan tanto la parte real e imaginaria por el lado izquierdo de la barrera y en el lado derecho de la barrera. Entonces aquí hay algo interesante para notar, y es que el comportamiento a ambos lados es bien distinto, ¿cierto? Vemos esa evolución. Por el otro lado es como si la fase estuviera completamente inmóvil, simplemente se está propagando, y al lado izquierdo tenemos unas ondas estacionarias. ¿Esto qué va a implicar? Que va a haber unas interferencias, y hay puntos en el lado izquierdo donde la probabilidad es 0. Fíjense. Dependiendo del valor también puede ser aproximadamente 0, pero va a haber una cancelación, una interferencia entre la parte real y parte imaginaria. Y también tenemos puntos donde la probabilidad es máxima. Entonces esto es particular precisamente porque tenemos como unas ondas estacionarias, mientras que al lado derecho las ondas van a estar viajeras. Cambiemos un poco la energía para ver que este efecto no infiere, y vemos como tanto el coeficiente de transmisión como el de reflexión cambian, y en este caso cuando disminuyó la energía, la transmisión disminuye, y si aumento la energía, aumento el coeficiente de transmisión, y la probabilidad ahora se ve claramente que es distinta de 0, ¿cierto? Se ve que hay una probabilidad de transmisión. Podemos, por ejemplo, también variar el ancho de la barrera, y la vamos a ir disminuyendo. ¿Qué logramos con eso? Fíjense que si yo aumento mucho, el coeficiente de transmisión es prácticamente 0, 0 probabilidad de encontrar la partícula al otro lado. Y cuando voy achicando, voy haciéndola más angosta, llega un punto donde esa transmisión empieza a ser evidentemente distinta de 0. ¿Qué punto es este? Es cuando el ancho de la barrera sea similar a la longitud de onda de la onda. Efectivamente teníamos que el coeficiente de amortiguamiento iba como Ka, o sea,
como kx, perdón, o sea que cuando el ancho es proporcional el A es proporcional a la longitud de onda, tengo una fuerte supresión de mi función al otro lado. Entonces podemos ya tener algo bien interesante que estamos viendo aquí explícitamente, que la onda se ve suprimida fuertemente si el ancho de la barrera es mayor a la función de onda, la longitud de onda. Podemos hacerla muy angosta para tener gran penetración o muy delgada. Veamos, ya que lo tenemos aquí directamente, veamos el caso en que la energía es mayor al de la barrera. Vemos que hay una transmisión prácticamente total y vemos cómo estoy haciendo aquí un zoom. Vemos cómo hay una localización alrededor de la barrera. Se ve cómo la amplitud de probabilidades aumenta sobre la barrera. Hay una máxima transmisión prácticamente. La onda pasa como si no se percatara que hay barrera ahí, ¿cierto? Y voy a hacer algo interesante. Voy a también a ensanchar la barrera. Veamos. Entonces, cuando la ensancho, se empiezan a ver los efectos de la interferencia también dentro de la barrera. Efectivamente, el solo hecho de haber un cambio de medio, digámoslo así, hace que también hayan reflexiones en la barrera y va a haber una onda viajando en una dirección como en la otra y sucede lo mismo que veíamos inicialmente en la parte izquierda, una interferencia. Y, y esas interferencias pues están relacionadas nuevamente con la longitud de onda de la partícula. Entonces volvamos al caso inicial. Bien, ahora lo que voy a hacer, acabamos de explorar un solo modo y un solo estado de energía, una onda monocromática. Ahora lo que voy a hacer, aprovechando que tengo la simulación directa, es ver qué es lo que pasa con un paquete de onda gaussiano. Que estudiábamos en el caso completamente libre, lo habíamos analizado completamente analítica, de manera analítica. Entonces voy a poner un paquete de onda y lo primero que nos fijamos, déjenme poner el pause mientras. Primero que nos percatamos es que la energía precisamente no está completamente definida, ya no es una línea, tengo un cierto ancho, esa línea me muestra el promedio y ese ancho pues va a estar relacionado con el ancho de la gaussiana que yo estoy definiendo, entonces lo puedo angostar en la posición y lo que hace, si se dan cuenta, es aumentar la dispersión en la energía. O si disperso mucho en la posición, la dispersión en la energía va a ser menor. Que tiene lógica con lo que veníamos hablando de la relación de incertidumbre. Entonces una dispersión en X muy grande, como es este caso ahora mismo, hace que la incertidumbre en la energía sea muy poca y sepamos muy bien cuáles son los modos que están en la superposición de energía. Entonces voy a dejarla correr para este caso, por ejemplo. Vemos cómo hay una penetración fácil en la barrera, a pesar de que hay alguna reflexión, una pequeña reflexión ahí, pero la onda prácticamente pasa la barrera, la deforma ligeramente, pero es como si no. Esto lo podemos explicar debido a que la superposición que estoy teniendo aquí simplemente está diciéndome que prácticamente todos los estados que estoy superponiendo tienen energías mayores a la barrera de potencial, entonces ellos van a pasar, como habíamos dicho, sin ningún problema a la parte derecha del potencial, ¿cierto? De la barrera. ¿Qué pasa si yo localizo más? Entonces primero voy a poner pausa aquí, voy a localizar más mi función en la posición, haciendo que la dispersión en la energía sea mayor. Vuelvo y corro. Bien, veamos cómo ahora la función de onda claramente tiene un rebote. Se ve evidentemente que hay una densidad que se refleja. Y esto lo podemos explicar de la misma manera. A pesar de que la energía promedio sigue siendo la misma, voy a tener más modos por debajo de la energía de la barrera de potencial. Y esos modos, aquí, esos modos pues van a verse reflejados
por la barrera. Veámoslo otra vez. Vemos que efectivamente hay una mayor reflexión y se puede explicar debido a la contribución de los modos en el paquete de onda con energía menor, ¿cierto? Es cierto que tengo modos con mayor energía, pero hace que al final pues la probabilidad de transición sea mayor, sea igual que antes, pero explica la reflexión el hecho que tenga modos menores. Bajemos un poco la energía promedio. Ahora tengo una energía promedio debajo de la barrera potencial. Y vuelvo y corramos. Empiezo a ver cómo efectivamente se ve que la onda alcanza a penetrar, ¿cierto? Hay una reflexión, a pesar de que la energía promedio es inferior. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nuevamente tengo lo mismo. La energía promedio es menor a la del potencial, pero tengo muchos estados con energías mayores. Tengo modos con energías mayores y ellos prácticamente van a pasar por la barrera sin percatarse que ya está ahí. Entonces, volvamos a correr. Vamos a tomar una dispersión mayor en la posición y menor en la energía. O sea, ahora sí puedo garantizar que prácticamente todos los modos de la superposición, voy a correr un poco más hacia atrás para que se note que la plaqueta inició antes de la barrera. Entonces ahora la dispersión en la energía es menor. Voy a hacer un zoom para que se note. Prácticamente todos los modos están. Vemos cómo se ve la reflexión. Aquí sucede algo bien interesante, cómo se ve el paquetico que sigue viajando, pero alrededor de la barrera hay es la probabilidad máxima, digamos. Efectivamente, esto lo que se está mostrando es el rebote, donde la partícula simplemente choca y después se devuelve. Entonces eso es lo que vemos macroscópicamente, una pelota que se queda ahí un instante pegada a la barrera y rebota. Y al final tenemos dos paqueticos, uno viajando hacia la derecha, otro viajando hacia la izquierda, que son las densidades de probabilidades de encontrarla a uno o a otro lado. Volvamos a bajar, subamos un poquito la incertidumbre en la posición y eso hace que tengamos alguna dispersión en X, en la energía. Volvemos y vemos el mismo efecto. Entonces, tenemos algunos modos que pasan derecho, otros con energías muy cercanas a la barrera de potencial y ellos se van a encargar de que la probabilidad sea alta de encontrar que tenga una densidad de probabilidad al otro lado alta. Y sin embargo, hay reflexión. Quiero que se den cuenta de las magnitudes de tiempo, femtosegundos, y de tamaño de la barrera, nanómetros, para que tenga una idea de de las magnitudes que estamos hablando en este fenómeno. Hagamos más ancha la barrera, que era lo que estábamos estudiando antes. Entonces no he cambiado nada, sino el ancho de la barrera. Y vemos cómo la reflexión es prácticamente completa. Ahora es la onda, bueno, la partícula se va a reflejar. Y tenemos al lado derecho una densidad muy pequeña de probabilidad, mientras que dentro de la barrera va a quedar ahí un remanente de probabilidad de que la partícula quedó encerrada. Si se da cuenta, la dispersión de esta parte que está ahí adentro es muy lenta comparada con la que se ve con la onda viajera ya. Entonces tenemos una partícula que paulatinamente en el tiempo va desapareciendo, ¿cierto? De todas maneras, las unidades de tiempo son cortísimas. Entonces estamos viendo cómo la partícula por un tiempo queda localizada dentro de la barrera. Veámoslo nuevamente aquí. Vemos el proceso de reflexión, cómo la probabilidad aumenta con sus interferencias que ya mencionábamos antes. Después aparece una densidad dentro de la barrera y al lado derecho, perdón. Después rebota el paquete de onda gaussiano en el lado original, empieza a viajar libre con la dispersión típica que habíamos visto antes y adentro queda una localización que también empieza a desaparecer en el tiempo.
Interesantísimo, interesantísimo lo que acabamos de ver. Vemos que efectivamente un paquete de ondas tiene una probabilidad de cruzar una barrera o devolverse. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a parar aquí y vamos a empezar a estudiar nuevamente unos potenciales discontinuos para ver qué es lo que sucede. Antes que se me olvide, este fenómeno, cuando se incluye la relatividad, es mucho más eficiente. Así que les dejo ese abrebocas por si alguna vez quieren estudiarlo, por ejemplo, en el grafeno. Sin más palabras, entonces espero que me acompañen en el siguiente capítulo. Hasta luego.